¿Sabías que ahora puedes escuchar la programación fresca y diferente de Radio Vida a través de la internet? Visítanos en www.radiovidadallas.com y a través de su reproductor Media podrás escucharnos las 24 horas del día. También búscanos a través de la aplicación TuneIn. Nos encuentras como Radio Vida Dallas. Radio Vida es la voz del Evangelio. Si mi vida te sirve, la entrego a ti. A continuación, el programa Escudriñando las Escrituras a la luz de la palabra. Como dijo Jesús en el libro de San Juan 5:39. Escudriñar las Escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí. Dejamos con ustedes al predicador Mariano Mengíbar y su programa Escudriñando las Escrituras a la luz de la palabra. Gloria al Señor, Dios los bendiga, estimados hermanos, en esta preciosa tarde. Ya estamos acá una vez más en su programa Escudriñando las Escrituras. Un poquito tarde, ¿verdad? Bueno, creo que bastante, como 15 minutos después, porque salimos 4:30 a 5, pero gloria a Dios, vea, son cosas que suceden, vea, fallas técnicas que en veces pasan, pero Dios es bueno. Dios nos tiene acá en este día sábado muy lindo, verdad, que Dios nos ha regalado, y nos gozamos. Le saludamos de una manera especial hasta donde usted nos vaya a estar escuchando, ya sea en este momento o en el futuro más adelante. Le saludamos en el amor del Señor y le decimos Dios le bendiga, adelante, gloria al Señor, siempre sirviendo al Señor. Es un gozo, saludos para todos, verdad, los hermanos en El Salvador, que los conectamos también, Nicaragua salimos también los lunes, también saludamos a todos los hermanos donde quiera que nos escuchen. Salvador, mi familia también, es un privilegio grande que Dios nos tiene. Queremos estar en esta tarde, sin más perder el tiempo, gloria al Señor, meditar en una palabra que hace muchos días, hace mucho tiempo, perdón, el Señor ponía en mi corazón, verdad, compartir en el libro de Mateo capítulo 16. Si tú por primera vez nos estás escuchando, te invitamos, o te estás conectando por el Facebook, no le cambies. Dice la palabra en Mateo 16, 13 en adelante: viniendo Jesús a las regiones de Cesarea y de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos le dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías y algunos de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Les preguntó Jesús. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hasta ahí estaremos meditando en esta tarde. Gloria a Dios. Bajo el tema queremos tomarlo como guía. ¿Quién es Jesús? Esa es la enseñanza que vamos a estar compartiendo en esta preciosa tarde. ¿Quién es Jesús? Es una pregunta que nos hacemos como un signo de interrogación. ¿Quién es Jesús? La Biblia dice que Jesús se encontraba con sus discípulos en esta ocasión. Los discípulos seguían al maestro y Jesús había escuchado de toda la gente que estaba alrededor, de qué pensaban de él. Él sabía lo que todos pensaban de él. Por eso dice la Biblia que Jesús les preguntó: ¿quién dicen los hombres? Los hombres ¿quién dicen los hombres? Se le preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Mire, hemos explicado en una ocasión por qué Jesús se puso ese nombre, Hijo de Hombre. No se lo dio nadie más. Él mismo se lo puso Jesús. El Hijo del Hombre. ¿Y quién es el hombre? ¿De quién hombre está hablando? Queremos rápidamente aclararlo en el libro de Juan, capítulo 3.
amado hermano, es importante que usted, si está escuchando, pongamos atención a la palabra, porque es importante saber quién es Jesús. Porque hay muchas ideas, tantas ideas que hay de hombres que se hacen ideas, que hacen que Jesús, quiero aclarar rápidamente porque se va a tratar de esto, que Jesús es el mismo Jehová, que también Jesús se manifiesta como también el mismo Espíritu Santo. Hay tantas cosas, amado, que se miran en estos tiempos, que se oyen, que si tú no estudias escritura, puedes llegar a ser engañado. Por eso Jesús dijo que escudriñáramos las escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Jesús. Dice el libro de Juan, para saber rápidamente de qué estaba hablando Jesús. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Bendito sea el Señor. La Biblia dice en el libro de Juan 10:13, nadie subió al cielo, mire, sino el que descendió del cielo. Punto y coma. El Hijo, te dice, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Mire lo que dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. El Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonces, el hombre a quien le da el nombre hombre es a su Padre, Dios. Jesús es el Hijo del Hombre, no como unos creen que es hijo de José. Así lo enseñan algunos, que a eso se refería. No, Jesús se pone ese nombre, que Él es el Hijo del Hombre, de su Padre Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces Él dice eso. ¿Quién dicen que soy? Que es el Hijo del Hombre. Ahí no estamos en Mateo capítulo. Ellos le dijeron, uno Juan el Bautista. Mire, eso se decía de Jesús. Mucha gente tenía esa idea y decían que Jesús era Juan el Bautista también. Dice en el libro de Marcos capítulo 6. Mire la idea de la gente que tenían en esos tiempos de Jesús. También había gente que no tenía nada de claro quién era Jesús. En el libro de Marcos capítulo 6 versículo 14 dice, oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúa en él estos poderes. Mire lo que estaba diciendo Herodes, el mismo Herodes que había mandado a quitarle la cabeza a Juan el Bautista. Él estaba pensando, cuando miraba a Jesús, todos los milagros que él hacía, que era el mismo Juan que él había mandado a matar, que el que había resucitado, refiriéndose a Jesús. Mire la idea de ellos. Y habían otros que decían, es Elías. Otros decían, es un profeta. Otros decían, algunos de los profetas. Mire, al oír esto, Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Mire, idea tan errónea que estos hombres tenían. Y aún en estos tiempos también hace gente. Muchos aún todavía no tienen claro quién es Jesús. Pero la Biblia nos enseña claramente que Jesús no es el Padre, ¿verdad? Es importante aclararlo, enseñar con las bases bíblicas, amado hermano, para que podamos entender la doctrina que nosotros enseñamos de la palabra, porque la doctrina es la Biblia. Esas doctrinas no son doctrinas como las que se enseñan en las iglesias, que muchos confunden esa doctrina y piensan que son doctrinas, es como reglas que hay en las iglesias. No, aquí está hablando doctrinas de la palabra bendita del Señor. Bendito sea Dios. Entonces la Biblia dice claramente, Jesús le dice, ¿quién dicen que es el Hijo del Hombre? Le dice él, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, algunos de los profetas. Y él le dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Mire, pregunta. Jesús le dice, quiero saber quiénes ustedes que piensan que soy yo. Y dice el 17, entonces le respondió Jesús, entonces respondiendo Simón Pedro, hablando de Pedro, dijo, tú eres el Cristo. Mire, Cristo, el Hijo del Dios viviente, bendito sea el Señor.
Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aquí estamos mirando claramente que Pedro tuvo una revelación directa de Dios, para darse cuenta que la persona que estaba ahí era Jesús, el Hijo de Dios. Bendito sea el Señor. Y esa es una de las cosas importantes que tenemos que saber todos nosotros, amados hermanos, que enseñamos, que creemos, que sabemos, que predicamos a un Dios, que la Biblia nos enseña, un Dios plural, no un Dios singular como muchos creen. Es importante porque aún yo me ha tocado hablar con gente que cree que aún bautiza, escucha esto, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero vienen y hacen a Dios que es uno. Andamos un poquito estorbados de la garganta. Bendito sea Dios. Hacen, amado hermano, mire, que Dios es uno en tres. Otros aún que predican igualmente, hacen a un Dios. Yo miraba a un pastor que hablaba y decía: Dios es tres, pero es tres en uno y con tres cabezas. Mire qué error tan grande de hombres que supuestamente estudiados, supuestamente, pero no, eso es una herejía, llegar a creer y hacer a Dios como el huevo. También lo hacen. Muchos creen eso, que Dios también es como el huevo, tres en uno, dicen. No, la Biblia yo veo desde el Antiguo Testamento que plural, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesucristo en el Antiguo Testamento, yo veo en la palabra del Señor que Él fue, que Dios lo hizo, fue hecho. Tenemos que entender eso, que Dios lo hizo a Jesús. Fíjese, yo le enseñaba a unas personas, se quedaban sorprendidas, me decía: wow, yo no sabía eso. Es que la Biblia nos enseña, amado hermano, que Jesús no es el mismo Jehová. Porque muchos confunden cuando la Biblia dice, aclaro esto, Dios es uno. Cuando la Biblia dice que Dios es uno y como Él no hay otro, es que no hay otro como Dios el Padre. Es lo que la gente no entiende. Que cuando Él dice que solo hay un Dios, que no hay otro como Él, es que no hay otro. Dios es Dios, el Padre. Como Él no hay nadie más. Pero eso no quiere decir que no tiene a Jesús su Hijo y al Espíritu Santo. Bendito sea Dios. Es importante creer eso. Si tú que crees también, amado, porque a mí me ha tocado hablar con gente que bautiza en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y luego hacen a Dios también uno. Estás enseñando erróneamente. Está peor que los que enseñan los unitarios y los Jesús solos, que enseñan ese tipo de herejía, porque ellos se basan y bautizan en el nombre de Jesús. Entonces la diferencia de muchos que creen en el Padre, en el Hijo, solo la única diferencia es que ellos bautizan en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero hacen a Dios uno. Entonces estás peor tú. No, tenemos que diferenciar. Dios es diferente que el Hijo diferente que el Padre y el Espíritu Santo. No son, bíblicamente lo podemos ver y mostrar con la Biblia. Esto a mí no me lo enseñó ningún hombre de la tierra, sabe. Lo digo porque yo estuve en clases bíblicas. Estudié aquí 3 años y medio y luego seguí estudiando. Y en la escuela bíblica enseñan que son teofanías. Escucha esto. Teofanía significa manifestaciones, formas de que Dios se manifiesta. Mire, yo lo miré eso, me lo enseñaron y yo nunca recibí eso, porque yo en la Biblia comencé a entender la palabra, algo que Dios me enseñó, y hay gente testiga que desde muy antes yo enseño esto, que Dios es diferente al Hijo. Porque qué lindo es conocer eso, porque si llegamos a creer que Jesús es el mismo Padre, estamos en un grave error. La Biblia nos enseña que Dios es plural. Una cosa que la palabra Trinidad no está en la Biblia, no hay que usarla, pero hay que saber que Dios es un Dios de tres diferentes. La palabra plural, Dios es un Dios plural, no un Dios singular, como muchos lo creen. Dice la Biblia en el libro de Colosenses, para llevarte rápidamente a saber que Jesucristo fue creado, que no es el Padre. Colosenses capítulo 1. Mira lo que dice la palabra del Señor.
en Colosenses capítulo 1, versículo 15, hablando de Jesús. Él es la imagen del Dios invisible. Mire, el primogénito de toda creación. Mira qué lindo. Aquí está hablando de Jesús, que Él es el primogénito de la creación. En el libro de Génesis capítulo 1 versículo 3 habla de esa luz de Cristo. No es la luz que muchos confunden, no. Habla de la luz, dice que aquella luz verdadera. Y eso lo podemos comprobar con la palabra de Dios en el libro de Juan. Juan capítulo 1 versículos 8. Dice, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Está hablando de Juan, pero ahora cambia, dice, aquella luz verdadera que alumbró a todo hombre, venía a este mundo, y el mundo estaba, dice, en el mundo estaba, hablando de Jesús ya, y el mundo por él fue hecho el mundo por él, su Padre lo hizo por Cristo. Pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mire qué linda palabra. Ahí nos damos cuenta claramente de esa luz. Dios el Padre hizo a Jesús. En el libro de Apocalipsis también miramos la palabra del Señor capítulo 3. Porque es importante, yo siempre he dicho, que tenemos que comprobarlo todo a la luz de la palabra. 3:14. Y él escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. Mire, el principio de la creación de Dios dice esto. Aquí está hablando, Juan está diciendo, el principio de la creación. ¿Quién le dio esto a Juan, esta visión? Cristo. Y él dice, el principio de la creación de Dios. Oiga, el principio que Dios creó a Jesús. En el Nuevo Testamento, gloria al Señor, es diferente. En el Nuevo Testamento ya miramos que Jesucristo viene y nace por obra del Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento fue engendrado, en el Antiguo fue creado, para que entendamos bien la palabra del Señor. Bendito sea el Señor. Así que nos damos cuenta que no es el mismo. Cuidado cuando tú crees eso, amado hermano, cuidado. Cuando tú peligras, cuando tú agarras esa enseñanza y creemos y hacemos a Dios de esa manera, diciendo que Dios es Jesús, que Jesús es el Padre y que aún Jesucristo es el Espíritu Santo. Mire qué disparates le llamo yo a esto. Pero hay gente que porque no conoce Escritura. Bendito sea Dios. Dice en el libro de Juan capítulo 2 versículo 13. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en los cielos. Mírenlo, voy a decir. Hay una palabra más que dice, aquí nos damos cuenta que Jesús separado del Padre. Dice en el libro de Juan capítulo 3, más adelantito, 3 a 35. Si quieres anotarlo. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en sus manos. Mire qué lindo. Dice que el Padre ama al Hijo y que todas las cosas les entregó. ¿Quién le entregó todo en las manos? Su Padre, a Jesús. Entonces nos damos cuenta que no es el mismo. Que no, Jesús no es el mismo Padre porque alguien le entregó. Bendito sea Dios. Qué linda palabra nos enseña la palabra del Señor. Jesucristo siempre, yo lo veo en la Biblia, que se identificó. Jesucristo siempre diferenció entre su Padre y Él. Eso lo miramos. Desde el Antiguo Testamento miramos cómo la Biblia lo enseña, que en el Antiguo Testamento, yo lo he dicho muchas veces, lo miramos que era el ángel de Jehová, se le llamaba también. Pero en el Nuevo Testamento como el Hijo de Dios. Dice la Biblia en el libro de Juan capítulo, respondiendo, dice 5:19. Entonces Jesús dijo, de cierto te digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Mira lo que dice, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igual que Él. Oiga, qué palabra más preciosa. ¿Cómo se diferencia Jesús de su Padre?
si queremos seguir ciegos creyendo lo mismo, como algunos dicen manifestaciones, también teofanías, que es un grave error, porque teofanía significa manifestaciones que Dios se puede manifestar de 3 maneras. No, entonces Dios es un Dios mentiroso. Cuidado con esa enseñanza. No, separado de su Padre. En Apocalipsis lo miramos que el Padre está en el trono y el Hijo está al lado. Y también dice en la Biblia que Esteban lo mira a la diestra de su Padre. Hay mucho donde darnos cuenta que hay separación. Bendito sea Dios. Si queremos seguir en nuestra enseñanza, porque se nos enseñó de esa manera, allá tú, pero la Biblia dice que Dios nos va a llamar a cuenta un día, aún por eso, porque negamos a Jesús. ¿Cómo lo negamos? Cuando creemos y lo hacemos que es el mismo Padre. Que el que murió, en pocas palabras, es Jehová. Oiga, Él no puede morir, Dios no puede morir. Ni que tú me digas, no, es que Él se hizo carne, como dicen unos. No. Dios no puede morir porque Dios es eterno. Bendito sea Dios. Dice, porque aquí pone el ejemplo del como el Hijo mira que hace lo que hace todo el, como lo que hace su Padre. Usted se da cuenta que en ocasiones los hijos quieren hacer lo que sus padres hacen. Eso es lo que Jesús está diciendo. Lo mismo que lo que ve hacer a su padre, dice, eso hace su hijo. Mire, porque el Padre ama al Hijo, aquí está, y le muestra todas las cosas que Él hace. El Padre le muestra todo, y mayores obras que estas les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que Él quiere dar vida. Porque el Padre a nadie juzga, mire, sino que todo el juicio dio a su Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le ha enviado. Bendito sea el Señor. Mire qué palabra más linda. Ahí mismo dice en el 5:26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del hombre nuevamente. Mire qué lindo. Entonces Jesús siempre nos damos cuenta que se identificó, se diferenció con su Padre siempre. ¿A quién le oraba? Le he dicho a muchos yo, entonces sí, Jesús es el mismo a quien le oraba. Eso no hay respuesta. No puedo yo hacer nada, dice Jesús en el 5:30, por mí mismo. Si un oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la de mi Padre. Qué tremenda palabra. Yo dice, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Mire lo que dice. O sea que él dice, yo no doy testimonio de mí mismo, porque si mi testimonio fuera nomás de mí, mi testimonio no es verdadero. Pero hay otro que da testimonio de mí, mi Padre, dice. Qué linda palabra. Ahí nos damos cuenta que Jesús es diferente que su Padre. Amado hermano, es importante que creamos la palabra de Dios, no a lo que enseña cualquier persona, no a lo que enseña ni aún el pastor, porque es importante. No, porque mucha gente dice, no, como el pastor lo enseña en la iglesia, el pastor dice que es así, yo así lo creo. Mire, yo estaba en una iglesia en una ocasión que estaba enseñando a un líder, pastor, y estaba hablando, enseñándole a la gente, diciendo que Dios era como el huevo. Después yo le dije a sola, hermano, vaya, estudie a la casa, estudie y usted me viene después y me dice si Dios es como el huevo. El hombre humildemente, me gustó eso, humildemente se fue. Yo solo eso le dije, hermano, porque Dios no es como el huevo. Vaya, estudie y regresa. A los días vino el hombre y me dijo, la felicito, varón, gracias por declararme eso. Mire, pero ahora hay poca gente la que humilde, que se deja enseñar, que se deja ayudar por alguien. Es cierto, me dice, no, Dios no es como el huevo, Dios es un Dios diferente, plural. Lo miramos en la Biblia. Bendito sea Dios. Es importante que meditemos en la palabra del Señor, amado, cuando leemos. En ocasiones es importante cuando leemos también, me da saber cómo estamos leyendo, de la manera que leemos. Vea, es importante. Y así te vas a dar cuenta de lo que la palabra de Dios nos enseña. Dice en el libro de Juan capítulo 6:32, todo lo que el Padre me da,
todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Mire qué lindo, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, dice Jesús, sino la voluntad del que me envió. Mire qué tremendo. Y esta es la voluntad del Padre, o sea, está agradando al Padre, que me ha enviado, que de todo lo que me diere no se pierda que yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, ¿en quién? En el Hijo, oiga, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Ese es el propósito del Dios, el Padre, mandar a su Hijo Jesús, para que todos crean en Jesús como su Hijo. O sea que cuando la persona no está, como tú no estás creyendo, cuando tú piensas que Jesús es el mismo Jehová, entonces tú no estás creyendo en ese evangelio, no estás creyendo en Jesús, en el que es el Hijo de Dios, que Él es la vida, que Él es quien dice Juan 3:16, porque de tal manera Dios, dice, amó al mundo, Dios, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea. O sea, tenemos que saber y diferenciar que Jesús no es el mismo Padre. Bendito sea Dios. Dice en el libro, quiero tocar unos versículos que sé que hay gente que puede ser que después se comuniquen, que sería bueno. Versículos que usan estas personas para decir que Jesús es mismo Jehová. Quiero tocarlos yo rápidamente para avanzar. Dice en el libro de Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, os guiará toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablarás todo lo que oyere y hará saber las cosas. Miren lo que está hablando del Espíritu Santo, también diferente. El que me dice, él me glorificará, porque tomará de lo mío y lo hará saber. Esto lo usan ellos diciendo que Cristo es el mismo Espíritu Santo. Todo lo que tiene el Padre, mire, aquí lo dice. ¿Por qué dice que tomará de lo mío? Porque lo miramos anteriormente, que el Padre le ha entregado todo al Hijo. El Padre le entregó todo al Hijo, por tanto el Espíritu es de Jesús también, porque el Padre se lo entregó. Por eso tomará de lo mío y lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre, aquí lo dice, es mío, dice. Por eso dije que tomará de lo mío. Esto es lo que la gente no entienden. Y lo hará saber. No es que está diciendo que Cristo se va a hacer Espíritu Santo, porque es lo que enseña. Es lo que enseñan estos. Que después que Jesús, en el libro de Juan 14, dicen que después que Jesús se fue, Él se hizo Espíritu Santo y ahora está aquí como Espíritu, no está allá. Oiga, qué tremendo, qué disparate. Dice en el libro de Juan capítulo 14, versículo 15. Dijo Jesús, si me amáis, guardad mi mandamiento, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Hablando del Espíritu Santo. Y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Mire, aquel día, dice en el 14:20, conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Mire, voy a aclarar esto. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestará a él. Mire lo que dice. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Esto una vez me lo hicieron la pregunta. Fácilmente, cómo Dios estaba en Cristo y cómo Cristo estaba en el Padre. Así como de la manera que nosotros decimos, yo le pregunté a ellos, ok, ¿cómo tú me dices que Cristo mora en ti? ¿Quién mora en ti? ¿Cristo? ¿El Espíritu Santo? No, pues Cristo. ¿Entonces tú eres Cristo? No, así mismo está hablando Jesús. A eso se refería, que el Padre moraba en él, pero no era él mismo el Padre, porque esta gente no sabe entender lo que lee. Entonces te das cuenta cómo, entonces ahí se quedó callado esta persona, porque no hay qué decir. Digo, no, de esa manera, cuando Cristo dice que el Padre mora en él, no quiere decir que él es el Padre. No,
Es importante saber la palabra del Señor. Dice en el libro de ahí mismo de Juan, capítulo, ya mero terminamos. Juan capítulo 17, quiero tocar unos versículos rápidamente. Juan 17, 20 dice, Jesucristo orando por sus discípulos. Mire lo que dice. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí. Estos son los versículos que ellos usan. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí. Mire, y yo en ti. Que también ellos sean uno como en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Qué tremendo. Aquí está diciendo que él está orando para que los discípulos sean uno. ¿Cuántos discípulos eran? Ya lo sabemos. Eran 12 discípulos. Pero él dice que quiere que sean uno, así como el Padre. Se pone ejemplo, ¿cómo eran uno él y el Padre? Por eso esto no entienden. En manera de actuar, en manera de ejecutar el plan. Lo que el Padre decía, lo hacía el Hijo. Mira qué aclaración. Grábatelo. Lo que el Padre decía, hacía el Hijo. Porque la Biblia dice que Jesús fue obediente al Padre hasta la muerte. Si el Padre decía esto, si el Hijo decía, lo hacía el Padre. Entonces Jesús aclara, así como yo y mi Padre somos uno, quiero que ustedes sean, le dice a los discípulos. Eran 12 discípulos, medite. Todos diferente manera de pensar, pero él quería que sean uno los 12. ¿En qué forma? En actuar el plan de salvación. Hello. En actuar el evangelio, predicar, llevar las buenas nuevas. En hacerlo, la Biblia dice que todos hablemos una misma cosa. Y eso se debe de hacer en las iglesias. Todos enseñar una sola enseñanza, una sola doctrina. Pero no, ahora unos enseñan una cosa, otros enseñan otro y tantas cosas. Pero bíblicamente todos tuviéramos que enseñar lo mismo que la Biblia, la misma enseñanza, la misma doctrina de la palabra del Señor. Entonces aquí nos damos cuenta que todo esto derriba el argumento erróneo de estas personas. Lo derriba. ¿Por qué? Porque ellos creen eso, amado hermano. En Filipenses dice la Biblia que se despojó, siendo igual en forma de Dios. No escatimó, igual a Dios. Oiga, no está hablando que Dios, dice él siendo igual a Dios. Cuando dice la palabra igual significa igual a alguien, igual, pero no es el mismo, no es el mismo. Entonces ellos dicen que es el mismo, que se despojó. Entonces tengamos cuidado con este tipo de enseñanzas. Bendito sea Dios. En el libro de Juan hay una palabra rápidamente que yo quiero terminar con esto. Dice el Juan, primera de Juan, capítulo, hay mucho, pero el tiempo avanza. Dice el libro de Juan, capítulo 4, 14. Y nosotros hemos visto y testificamos, dice Juan, que el Padre ha enviado a Jesús, a su Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él. Y Él en Dios. Si tú crees que Jesús es Jehová, estás fuera de la salvación. Mira qué palabra. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él y Él en Dios. Y dice en el 5:12, primera de Juan 5:12, el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene vida. Alábalo si puedes en esta tarde. Palabra del Señor. Te dejo con eso. El que tiene al Hijo, si tú dices que Jesús es Jehová, no tienes al Hijo. Porque Jehová Dios, es el Padre de Jesús. Y para poder un día estar frente a Dios, porque hasta la Biblia nos dice quién nos va a juzgar. Dice que nos va a juzgar Jesús. Jehová bíblicamente juzgará al mundo. Entonces, estudiemos Biblia, amada iglesia, para que nos demos cuenta, para que no seamos engañados. Estas personas, mire, yo me fijo que andan buscando gente que no conoce Biblia y de repente aparecen con videos. Mire, se convirtió uno que cree en el Padre, en el Hijo, y lo publican queriéndose engrandecer. Pero yo le he hablado con muchos. ¿Por qué no hablas con gente que conoce Biblia? Pero huyen a estos por lo mismo. Y este es el testimonio. Termina diciendo que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida solo está en Jesús, dice su Hijo. Lee la Biblia, primera de Juan 5:11. Dios te bendiga, amado hermano. Hasta ahí te dejo. Si tienes alguna pregunta, sugerencia, contáctanos ahí en el Facebook también.
o mi teléfono, me puedes hablar 214-440-6815 y todo lo mostramos con Biblia en mano. Dios te bendiga. Si Dios nos concede, estaremos el próximo sábado aquí de 4:30 a 5 de la tarde, nomás que hoy salimos un poquito retrasados por algo técnico, pero gloria al Señor que nos permitió poder salir, porque traíamos ese deseo de día a día compartir esta enseñanza. Esperamos que te haya edificado. Hemos hablado de Jesús, no hemos hablado ideas. Lo que he hablado lo he hablado con la Biblia abierta, y eso es lo importante, porque Pedro dice que todo lo que se hable conforme a la palabra del Señor. Dios te bendiga. Saludos para todos. Yo lo haré, te obedeceré. Este fue su programa Escudriñando las Escrituras a la luz de la palabra. Le invitamos a escuchar este programa todos los sábados a las 4:30 de la tarde. Bendiciones. Sin reservas ni condiciones te serviré. ¿Sabías que ahora puedes escuchar la programación fresca y diferente de Radio Vida a través de la internet? Visítanos en www.radiovidadallas.com y a través de su reproductor Media podrás escucharnos las 24 horas del día. También búscanos a través de la aplicación TuneIn. Nos encuentras como Radio Vida Dallas. Radio Vida es la voz del Evangelio.